por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Llegó marzo, el mes del concurso del carro de la Independencia, un Hyundai Accent modelo 2023. En nuestra emisión del próximo domingo 12 de marzo estarán todas las boletas participantes en una urna. Elegiremos una y llamaremos en vivo al miembro de la red independiente descrito en la boleta seleccionada, quien deberá acertar o responder acertadamente una pregunta sobre nuestra emisión de ese mismo día para ser el ganador. Pon alarmas, haz una cita en tu agenda con Noticias 1 porque el carro de la Independencia puede ser tuyo el 12 de marzo. Y empezamos. Unos reveladores mensajes que se cruzaron el hijo mayor del presidente y su exesposa se conocieron hoy cuando ella decidió entregarlos para que se hicieran públicos. ¿Qué se revela en esos mensajes, Víctor Ballestas? Mónica, Nicolás Petro y Day Vázquez hablaban de millones de pesos que tenían en su casa y que transportaban con frecuencia por medios no convencionales. El escándalo afecta sin duda la imagen del presidente, padre y exsuegro de los involucrados. Se dedican a la vida fácil. En marzo del 2021, en la fase inicial de la campaña presidencial que se realizaría en 2022, Nicolás Petro hizo una promesa que nunca cumplió. Si mi papá gana la presidencia del 2022, yo renuncio a todo, a la política, a todo. Especificó a lo que renunciaría. No me voy a estar metido en nada, ni en la organización de la Colombia Humana, ni nada. Me dedico a mi vida personal. Si el hijo del presidente de la República hubiera cumplido su promesa, hoy no habría sido el responsable de uno de los mayores descalabros políticos del gobierno de su papá. Faltan 150 de cada fajo. ¿En cuál? En la que entregaron ayer. Miles de mensajes como estos fueron revelados hoy por la revista Semana, que los recibió de Day Vázquez, la exesposa del hijo mayor del presidente Nicolás Petro, en medio de su separación matrimonial y de presuntos pleitos que sostiene actualmente la pareja. La barranquillera Day Vázquez decidió entregar públicamente los secretos que compartía con su ex marido y que no solo afectan su carrera y aspiraciones políticas, y sobre todo a su exsuegro Gustavo Petro. Un primo va mañana para Barranquilla. Le podría decir a él que lleve 50. ¿Y es de confianza? Claro, Julio César, el cantante, el de tu cumpleaños. 50 Camilo, 50 Raiza, 50 Germán, 50 Melissa, ¿no? Sí, ellos cuando viajan, mi primo me dice que él ha llevado hasta 100. De acuerdo con los artículos publicados este fin de semana, Nicolás Petro estaba moviendo centenares de millones de pesos en efectivo con la colaboración de la denunciante de hoy, su exesposa y de otros familiares de esta. Recuerda que hay full afuera. Eso no lo tengo en la maleta. ¿Y entonces dónde lo tienes? Escondido en otra parte. No podía dejar todo en un mismo sitio porque es peor. Day Vázquez le dijo a Semana que ella es testigo de que dos ex convictos, Santa López Sierra y Alfonso el Turco Ilzaca, le dieron al hijo del presidente 1.000 millones de pesos entre los dos como aportes a la campaña presidencial del año pasado, pero que Nicolás nunca los entregó y se quedó con ellos para comprar una mansión en Barranquilla. Quedaría así: 1.600 millones, 50% para la firma de la promesa y 50% al momento de la escritura. Bueno, toca sacar 800 millones. En una visita a la mansión, cuentan entre risas que la mamá de Nicolás quedó sorprendida por el excesivo lujo de la propiedad. Le dije que era de un amigo y me preguntó que si era traqueto. Lo sabía. La exesposa de Nicolás también aseguró que el pasado 1 de febrero le pidió cita al jefe de Estado, quien la recibió durante 2 horas. Ella le habría contado todo lo que se publicó este fin de semana y afirmó que el mandatario se mostró, comillas, preocupado y decepcionado. Nicolás Petro temió que su exesposa terminara contando lo que contó. Ya esa información la tienen enemigos. Entregaste mi cabeza en una bandeja de plata. Lo fácil era borrar las conversaciones o tener otra cuenta de Telegram. Con el simple hecho de filtrar la información me hundiste. Tal como lo previó el hijo del presidente, su futuro como hombre público prácticamente quedó hundido. La exnuera del presidente es barranquillera y activista en las redes sociales. En la capital del Atlántico se le conoce por ser cercana a los clanes políticos tradicionales. Lucía del Mar Gómez. Mónica, Daysuris Vázquez publica frecuentemente imágenes suyas con miembros del clan Char y tenía un hijo con uno de los miembros del clan Name antes de casarse con el hijo del presidente.
La mujer que hoy denuncia a quien fuera su esposo Nicolás Petro se llama Daisuris del Carmen Vázquez Castro, quien se define a sí misma como barranquillera y juniorista y se identifica en las redes como @DaiVázquezCDP. También se les vio felices y unidos en la posesión de Gustavo Petro. Los orígenes sociales de Dai, como se hace llamar, son humildes. Ha vivido en uno de los barrios más populares de Barranquilla. Y en cuanto a sus orígenes políticos, siempre se le ha conocido como cercana al Clan Char. En sus redes sociales presumía de su amistad con algunos de los miembros de esa poderosa familia o de sus aliados. Se conoce su amistad con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien es la madrina de su hijo, cuyo padre es Pedro Name, del clan conocido con ese mismo apellido. En la batalla de Flores de este año se evidenció una vez más la estrecha relación entre Elsa Noguera y Daisuris, cuando la gobernadora se acercó a saludar a Andrea Petro, otra hija del presidente. A su lado estaba Dai, quien también le saluda. Luego de separarse el primogénito de Petro hace 6 meses, Daisuris venía advirtiendo en sus redes sociales que vendría su venganza. Dicho y hecho, hoy su castigo a su ex marido lo puso a temblar. No solo a él, sino a su ex suegro, el presidente de la República. La familia cercana del presidente le está dando muchos dolores de cabeza. Su hermano Juan Fernando también ha hecho presuntas polémicas actuaciones en las cárceles y con las organizaciones criminales interesadas en la política de paz total. El polémico nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, salió a relucir cuando el 8 de abril del año pasado ingresó a la cárcel de La Picota en Bogotá cuando se adelantaba la campaña presidencial. Fernando Petro apareció en esta foto de espaldas cuando se iba a reunir con presos condenados para presuntamente ofrecerles perdón y amnistía con el fin de que hicieran parte de la paz total que estaba impulsando como candidato el hoy presidente Gustavo Petro. Esas son las contradicciones internas de las que yo hablaba. El hermano del presidente se reunió con políticos presos acusados por masacres y violación de derechos humanos, entre estos el ex senador Álvaro García Romero, condenado por la masacre en Macayep, el exgobernador de Putumayo Jimmy Díaz Burbano y el exgobernador de San Andrés Ronald Josini Haller. A las visitas a la cárcel, Fernando Petro fue acompañado por el hoy alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Ambos exploraban cómo podían adelantar el perdón social sin impunidad. En entrevista con Noticias 1 el 7 de agosto del año pasado, día de la posesión del presidente Gustavo Petro, se le preguntó si se había reunido con jefes de bandas criminales sin el consentimiento del actual gobierno. No somos una rueda suelta, no podemos tomar tampoco decisiones independientes que no sean consultadas con el gobierno nacional. Fernando Petro negó en ese momento que se hubiera reunido con unos jefes del Clan del Golfo que estaban anunciando su disposición de hablar con el nuevo gobierno. No, la comisión en este momento sí está pidiendo algo con el Clan del Golfo porque quieren que se desescalone el conflicto con los policías, el plan pistola, que no haya asesinatos de más policías porque a la larga eso no tiene sentido, no tiene ninguna justificación. Juan Fernando Petro, quien es miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, se le señala hoy de participar junto con un supuesto cartel de abogados en el cobro de millonarias sumas para que supuestamente estos puedan obtener un aval para ingresar a las conversaciones de sometimiento a la justicia con el gobierno. Ante los numerosos sobresaltos, el presidente Petro dijo que el único autorizado para dialogar con los grupos criminales es el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Iniciando el segundo semestre de su gobierno, el de Gustavo Petro enfrentó desde el lunes la peor de sus semanas, arrancando por el cambio de ministros y sus gestos, las dificultades en Caquetá, el fraude denunciado por los pasajeros de Viva Air. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, y finalmente también las revelaciones o denuncias públicas contra su hijo y su hermano. El presidente dijo que confía en ellos, pero que respetará las conclusiones a las que llegue la justicia. La verdadera democracia. Yo renuncio a todo. Esta semana de los casi 7 meses de iniciado el gobierno Petro es la peor que le ha tocado vivir. El domingo pasado la revista Cambio reveló un documento firmado por varios de los ministros del gabinete en el que advertían que la reforma a la salud propuesta por la ministra Corcho es inviable económicamente hablando. La crisis empezó inmediatamente. Este gobierno del cambio no va a renunciar. El lunes pasado el mandatario sorprendió al país con el retiro de 3 de sus ministros. Alejandro Gaviria, exministro de Educación, conocido por su oposición a la reforma Corcho, la ministra del Deporte María Isabel Urrutia y la ministra de Cultura Patricia Ariza. Agradezco los servicios prestados por los ministros
Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Horas después, ese mismo lunes, Petro invitó a la Casa de Nariño a los directores de los partidos Conservador, Liberal y de la U para demostrar que su gobierno tenía respaldo institucional pese a que la reforma a la salud hubiera entrado en duda. También enviaba mensaje al Congreso compuesto en su mayoría por las bancadas de esos partidos y del pacto histórico. El primer día de la semana no había terminado. Hacia las 7 de la noche, la aerolínea Viva Air suspendió intempestivamente y después de haber vendido miles de pasajes sus operaciones. Los aeropuertos se llenaron de pasajeros varados. El Estado, Gobierno Nacional, debe garantizar como su prioridad la protección de los más de 460.000 pasajeros en tiquetes y reservas que han sido adquiridas y hechas para este año 2023. Mientras los medios de comunicación seguían discutiendo la forma, según ellos, poco elegante en que el jefe de Estado sacó a las ministras Urrutia y Ariza de su gabinete, el mismo jueves 2 de marzo, Petro sorprendió con un trino en que pide a la Fiscalía investigar a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando Petro por los rumores que venían llenando los espacios mediáticos tradicionales y en redes sobre la presunta manipulación de parte de sus dos familiares de dinero mal habido. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia. Y hoy se enfrenta a la publicación de decenas de mensajes de WhatsApp entre Nicolás Petro y su exesposa Daisuris Vázquez que dejan muy mal parado al hijo mayor del presidente. Ya está radicado en el Congreso el proyecto de reforma a la salud, pero aún no se inician los debates de su articulado. La discusión se calienta con el proyecto alternativo de Cambio Radical y la oposición de algunos miembros de la bancada de gobierno. Gustavo Monge. Mónica, uno de los críticos es el nuevo presidente del Partido Conservador, que sin salir de la coalición dice que espera enriquecer el proyecto con propuestas y defendiendo sus propias líneas azules. En la Cámara de Representantes no se discutió el articulado de la reforma a la salud, pero sí aumentó la polémica en torno a ella por la transformación de las EPS de administradoras de recursos en dinero a prestadoras de servicios. Sí están acabando progresivamente con las EPS, le quitan las funciones esenciales, las hacen inviables. En el Senado, partidos que hacen parte de la coalición de gobierno consideran que la continuidad de las EPS no tiene discusión. Apoyamos la continuidad de las EPS, no por las EPS, sino por los usuarios, porque durante 30 años tienen una buena experticia y se han venido depurando. El representante por el Pacto Histórico y quien lidera la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara, Ahmed Escaf, afirma que quienes han tenido una atención satisfactoria con el actual sistema de salud en las ciudades deben ser solidarios con quienes no la han recibido en los territorios. Que el privilegio no nos nuble la empatía de saber que hay otros que no tienen los privilegios que nosotros tenemos, pero que no se está pensando en quitarle su privilegio, se está pensando en multiplicar su privilegio. Por eso invitamos a todos aquellos privilegiados a que vigilen hacia dónde van sus recursos para que en igualdad le lleguen a todos los colombianos y colombianas. El ponente por el Centro Democrático, Juan Felipe Corso, estudia con detalle el libreto antes de los primeros debates que tenga la reforma. Estamos en contra de la estatización y la burocratización del sistema de salud. Entre tanto, congresistas del Pacto Histórico y de Cambio Radical se transaron en un debate por la propuesta alternativa que presentó el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. La reforma de Cambio Radical no es una reforma oportunista, fue una reforma presentada hace 2 años que lamentablemente fue utilizada por muchos de los que hoy gobiernan, tergiversada, malinterpretada y utilizada para sacar la gente a las calles. Es tratar de dar más de lo mismo. Vargas Lleras lo que propone el país como si no pasara nada, como si el país no se hubiera manifestado, y es que quiere un proyecto de ley básicamente para mantener el statu quo y hacer algunos temas más bien pinceladas, ya cosmética frente al tema. Para el 15 de marzo se espera el primer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El Comité de Regla Fiscal, es decir, el que define si los gastos del gobierno son pagables por los impuestos, no tiene información suficiente para saber si la reforma a la salud se va a poder pagar. El gobierno sostiene que sí. Marta Olaya. Mónica, según las cuentas del gobierno, los costos de esta reforma serían superiores a los 110 billones de pesos durante los próximos 10 años, pero hay economistas y académicos que piensan que con esos y los nuevos gastos, el sector salud no será sostenible hacia el futuro.
La reforma a la salud presentada hace 20 días por el gobierno Petro sigue generando más dudas que certezas frente a su impacto fiscal. Esto pese a que el gobierno reveló esta semana que la implementación costará cerca de 11.4 billones de pesos en promedio. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, en 2025 la reforma costará 9.3 billones de pesos, en 2026 12.3 billones y en 2027 11.2 billones de pesos. Para el Comité de la Regla Fiscal, la reforma a la salud necesitaría recursos adicionales por más de 7 billones de pesos en el año 2024 y en los próximos años, aunque esto no significa que no sea financiable. Sin embargo, advierte de riesgos asociados con la administración de los recursos por parte de las entidades territoriales o nacionales. Surge el riesgo de que exista, digamos, una demanda más grande que la que tenemos hoy en día, que implique unos costos más grandes, y estamos tratando de construir la información necesaria para dar un veredicto, digamos, sobre cuánto sería el riesgo financiero, digamos, que tendría el proyecto. Mientras que el gobierno asegura que el próximo año el gasto de la reforma a la salud ascendería a los 9 billones de pesos, mientras que los ingresos totales del sistema en seguridad y salud superan los 87 billones de pesos, los expertos advierten que se generarán gastos por dotación de infraestructura, por lo que los recursos no serán suficientes. Solamente con infraestructura y formalización, sabemos que los ingresos no son suficientes, entonces no veo viable la sostenibilidad del sector salud con esta reforma. Frente a los drásticos cambios que propone esta iniciativa, se advierte también que se deben hacer de forma moderada para no generar traumatismos en la prestación del servicio. El debate es mucho más de fondo, más allá de la reforma de salud, y tiene que ver con: ¿estamos de acuerdo en que elegimos un cambio? Sí, pero el cambio debe ser paulatino, debe ser concertado y debe ser en un proceso de transición, porque de lo contrario va a generar un colapso en diferentes sectores. Según los cálculos del gobierno, para que esta reforma se pueda ejecutar, se necesitarían 114 billones de pesos en los próximos 10 años, por lo que los académicos y expertos piden más claridad sobre el impacto fiscal que esta iniciativa pueda generar a futuro y su sostenibilidad. En un mes, la comunicación celular cumple sus primeros 50 años, lo que indican los indicadores. BankMyCell, un blog de estadísticas de la industria, asegura que entre los 8.019 millones de habitantes de la Tierra, 7.330 millones identifican su móvil como teléfono celular, pero solo 6.920 millones lo definen como teléfono inteligente. Esto indica que todavía funcionan 410 millones de flechas. Esto es lo que indican los indicadores. La inflación es un problema que debe ser entendido también por los más humildes consumidores, que son los que más duro la padecen. La inflación, según el Banco de la República, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios más representativos del consumo de los hogares de un país. ¿Qué pasa cuando sube la inflación? Cuando la inflación se incrementa, se encarecen los productos básicos, lo que hace más difícil a los hogares adquirirlos, afectando su bolsillo y su capacidad de ahorro. Según el DANE, la inflación anual a febrero fue de 13,28%, jalonada por el sector de transporte y alimentos. Los hogares de menos recursos son los más afectados con el alza de la inflación, ya que su capacidad de compra de productos básicos se ve aún más reducida. El alto costo de vida no solo impacta a los consumidores, sino también a varios sectores como el comercial, ya que sus ventas disminuyen por la afectación de la capacidad de compra de los hogares. Este es un fenómeno que afecta en general a la economía.
Llegó marzo, el mes del concurso del carro de la independencia, un Hyundai Accent modelo 2023. En nuestra emisión del próximo domingo 12 de marzo estarán todas las boletas participantes en una urna. Elegiremos una y llamaremos en vivo al miembro de la red independiente descrito en la boleta seleccionada, quien deberá responder acertadamente una pregunta sobre nuestra emisión de ese mismo día para ser el ganador. Pon alarmas, haz una cita en tu agenda con Noticias 1, porque el carro de la independencia puede ser tuyo el 12 de marzo. Durante este fin de semana, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia. Y además regresa este maravilloso morral que tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el morral de la independencia. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias. Llegó marzo, el mes del concurso del carro de la independencia, un Hyundai Accent modelo 2023. En nuestra emisión del próximo domingo 12 de marzo estarán todas las boletas participantes en una urna. Elegiremos una y llamaremos en vivo al miembro de la red independiente descrito en la boleta seleccionada, quien deberá responder acertadamente una pregunta sobre nuestra emisión de ese mismo día para ser el ganador. Pon alarmas, haz una cita en tu agenda con Noticias 1, porque el carro de la independencia puede ser tuyo el 12 de marzo. IFX Networks. Somos el Managed Service Provider número 1 LATAM, con 19 data centers y la mayor autopista cloud. Síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Llegó marzo, el mes del concurso del carro de la independencia, un Hyundai Accent modelo 2023. En nuestra emisión del próximo domingo 12 de marzo estarán todas las boletas participantes en una urna. Elegiremos una y llamaremos en vivo al miembro de la red independiente descrito en la boleta seleccionada, quien deberá responder acertadamente una pregunta sobre nuestra emisión de ese mismo día para ser el ganador. Pon alarmas, haz una cita en tu agenda con Noticias 1, porque el carro de la independencia puede ser tuyo el 12 de marzo. Durante este fin de semana, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia. Y además regresa este maravilloso morral que tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el morral de la independencia. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias.